Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos la actividad de matemática de la ruta 1 semana 1 para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria de la experiencia 1A. Con el título Identificamos y seleccionamos un asunto público, la discriminación en el Perú. Si te gustaría que siga subiendo más contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos podrás encontrar como Promoción Aprendo en Casa y en Instagram personal como MilecaSC. Te dejaré ambos links en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. Vamos a iniciar con la actividad de matemática. Recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad de tercer y cuarto año de secundaria. Desde Aprende en Casa 2022. Hola, en la actividad anterior comprendiste el problema de la discriminación en nuestro país. Ahora iniciarás primero un estudio en el que recopilarás datos a través de una encuesta y luego los organizarás en tablas de frecuencias que te permitirán producir una nueva información. Finalmente tomarás en cuenta la nueva información al plantear las conclusiones que serán el sustento para la propuesta de acciones en tu proyecto participativo. Determino criterios para la encuesta. Para iniciar tu investigación te invito a responder las preguntas de la tabla, así tendrás los criterios para que elabores tu encuesta. Aquí tenemos una serie de preguntas para poder realizar nuestra encuesta. Por ejemplo, ¿cuál es el tema de estudio? ¿A quiénes va a estar dirigido? ¿A cuántas personas vamos a encuestar? ¿Y qué tipo de variables vamos a considerar en nuestra encuesta? Para ello vamos a completar el cuadro en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el tema de estudio? La discriminación en nuestra comunidad. ¿A quiénes vamos a encuestar? A los integrantes de mi comunidad. ¿A cuántas personas vamos a encuestar? 64 personas aproximadamente. ¿Qué tipo de variable vamos a considerar en la encuesta? Variables cuantitativas y cualitativas. ¿Cuál será el objetivo de la encuesta? Recoger información sobre la discriminación. ¿Qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuál es el propósito de cada pregunta? ¿Y qué preguntas recogen datos cuantitativos? Las preguntas serán sobre la edad, sexo, si alguna vez fuiste discriminado y el motivo o la razón de esto. Asimismo, el lugar donde se inició. Además, el propósito va a ser recoger información relevante de las personas de nuestra comunidad. ¿Qué título tendría la encuesta? ¿Qué indicaciones daremos? El título será La discriminación en mi comunidad y daremos indicaciones sobre cómo se debe rellenar la encuesta, asimismo como el motivo o propósito de esta. Siguiente, consideramos que las preguntas nos permitirán recoger los datos que necesitamos para el estudio. ¿Por qué? Sí, porque las preguntas son acorde al propósito de la investigación. Ahora, elaboramos el cuestionario de mi encuesta. Ahora ya tienes definidas las variables y las posibles preguntas del cuestionario. Es momento de ordenarlas, organizarlas y definir cuántas y cuáles serán parte del cuestionario. Para ello te sugiero leer el texto. Ejemplo de cuestionario, disponible en la sección Recursos. Vamos a realizar nuestra encuesta y este es un ejemplo de cómo podría ser. Por ejemplo, encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad. A continuación te invitamos a desarrollar la encuesta, que tiene como propósito recoger información sobre la discriminación en nuestra comunidad. Agradecemos tu ayuda y te pido responder cada pregunta de la manera más honesta. Indicaciones.
Marcar con un aspa la alternativa que mejor represente tu respuesta. Te recuerdo que no hay preguntas correctas ni incorrectas. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué edad tienes? Aquí la persona tiene que escribir su edad. ¿Cuál es tu sexo, femenino o masculino? Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? ¿Sí o no? Segundo, ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Ya sea por el color de piel, por el lugar de procedencia, por la forma de hablar, por la lengua que hablas, por ejemplo una lengua originaria, por padecer alguna enfermedad, por rasgos físicos u otro. Si es otro, tendría que escribir el motivo. ¿En qué lugar fuiste discriminado? En lugares públicos de la comunidad, como mercado, cine, barrio, banco, etc. En la escuela o colegio, en instituciones públicas de la comunidad, como por ejemplo posta médica, municipalidad, comisaría, etc. Y si es otro lugar, también tiene que especificarlo. Y con esto al final daríamos gracias por tu colaboración. Ahora, proceso y organizo los datos estadísticos. Ahora que ya recopilaste los datos, es necesario procesarlos y organizarlos. Para ello, debes leer el texto, orientaciones para organizar los datos recopilados, que se encuentra en la sección Recursos. Luego, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo podrás organizar los datos que recogiste en el cuestionario y qué características de la tabla de frecuencia? Luego vamos a comenzar. Proceso y organizo los datos no agrupados. Vamos a elaborar tablas de frecuencia para organizar las variables que tienen datos no agrupados. Vamos a elegir uno de ellos y completar la siguiente tabla. Aquí vamos a pasar a desarrollar la primera tabla con el dato. Proceso y organizo los datos estadísticos. Ahora que ya recopilamos los datos, es necesario organizarlos. Para ello respondemos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos organizar los datos que recogimos con el cuestionario? Vamos a organizar los datos en tablas de frecuencia. ¿Qué características tendrá la tabla de frecuencia? Las tablas serán según las variables. Para las edades utilizaremos tablas de datos agrupados y para las demás serán tablas de frecuencias sin agrupar. Vamos a comenzar con la primera variable, que es la pregunta. ¿Cuál es tu sexo, femenino o masculino? Para esto es una variable cualitativa, pero en este caso son datos no agrupados. Así que vamos a comenzar. Variables femenino, masculino. Frecuencia absoluta. 28 personas marcaron como respuesta femenino y 36 masculino. Aquí tenemos la frecuencia acumulada. Luego vamos a tener la frecuencia relativa, que es porcentual, bueno, decimal, en el cual nos da que para femenino hay 0,4375 y para masculino 0,5625. Y luego vamos a pasar esta frecuencia relativa a frecuencia porcentual, el cual nos daría un aproximado del 44% y para la variable de que masculino 56%, que al sumarlo igual nos da 100%. Primera pregunta, ¿alguna vez fuiste discriminado en tu ciudad? Y vamos a pasar a la segunda variable, sí o no. Tenemos aquí la frecuencia absoluta acumulada. En la frecuencia absoluta tenemos que 18 personas marcaron que sí fueron discriminados y 46 personas marcaron que no. Tenemos la frecuencia relativa con 0,28 para sí y 0,72 con no, que la suma igual nos da 1. Y la frecuencia porcentual, que el 28% de las personas encuestadas nos dijeron que sí fueron discriminados alguna vez y el 72% nos comentan que no fueron discriminados. Ahora, ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Aquí tenemos las alternativas: por color de piel, por lugar de procedencia, por la forma de hablar, por la lengua que hablas, ya sea lengua originaria, o por padecer alguna enfermedad, por rasgos físicos u otro.
Aquí también de igual forma hemos puesto la clase, bueno, en este caso son las variables. Tenemos aquí las variables, tenemos aquí en realidad iría frecuencia absoluta, con 3 personas que marcaron que sí, 2 personas marcaron, bueno, 3 personas marcaron que fueron discriminadas por color de piel. Aquí podemos ver que 2 personas marcaron que fueron discriminadas por su lugar de procedencia. 5 personas nos comentan que fueron discriminados por su forma de hablar. 2 personas fueron discriminados por su lengua originaria. 2 personas fueron discriminadas por padecer alguna enfermedad. 3 personas nos comentan que fueron discriminados por rasgos físicos y otra persona nos comentó que por otra razón. En total nos da 18, el cual fue la cantidad de personas que marcaron que sí fueron discriminadas alguna vez. Tenemos aquí la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, que es la frecuencia que son en decimales, 0,17, 0,11, 0,28 para personas que fueron discriminadas por su forma de hablar, 0,11 para las personas que fueron discriminadas por su lengua de origen, 0,11 por padecer alguna enfermedad, 0,17 por rasgos físicos y 0,05 por otro motivo. Y la frecuencia porcentual nos da 17%, o sea, el 17% de los encuestados fueron discriminados por su color de piel, el 11% de los discriminados fueron por su lugar de procedencia, el 28% de los encuestados nos comenta que fueron discriminados por su forma de hablar, el 11% fue discriminado por su lengua de origen, el otro 11% también nos comenta que fue discriminado por padecer algún tipo de enfermedad, el 17% comenta que fue discriminado por rasgos físicos y el 1% y el 5% nos comenta que fue discriminado por algún otro motivo, el cual la suma nos da 100%. Aquí tenemos, bueno, aquí sería el cuadro correcto. Tenemos las variables, la frecuencia absoluta, como podemos ver aquí, frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Este es el cuadro correcto. Ahora, 2. Proceso y organizo datos agrupados en clase. Ahora debes elaborar tablas de frecuencia para organizar y procesar los datos cuantitativos que deben ser agrupados en intervalos. Te invito a completar la siguiente información usando los datos de la variable de la edad. Y eso es lo que vamos a comenzar. Vamos a analizar primero nuestros datos. En este caso serán las edades de las personas que hemos encuestado. En total fueron 64 personas. Luego vamos a formular el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo. Vemos que el valor máximo es de 61 años de edad y el mínimo 12 años. Entonces el rango será 49. Luego vamos a hallar la cantidad de intervalos. ¿En cuántos intervalos se va a dividir nuestra tabla? Vamos a comenzar vamos a utilizar la fórmula que es 1 más 0,3 más el logaritmo del total de encuestados, que en este caso sería 1 más 3,3 por el logaritmo de 64, que nos daría 1 más 5,96, que nos da 6,96, que aproximado nos da 7. Eso quiere decir que en nuestra tabla va a haber 7 intervalos. Y ahora vamos a determinar el ancho del intervalo. Eso quiere decir que vamos a ver de qué edad a qué edad será nuestro intervalo. Para ello vamos a dividir el rango por la cantidad de intervalos. Por ejemplo, 49, que es el rango, entre 7, que es la cantidad de intervalos. Eso quiere decir que el ancho de cada intervalo será de 7. Ahora, teniendo estos datos, vamos a procesarlos en nuestra tabla de frecuencia. Aquí tenemos las edades de todas las personas encuestadas y aquí tenemos el cuadro, que es de 12 a 19 años. Vemos que hay un ancho de 7 años.
entre la edad de cada intervalo, 12 más 7, 19. Pero este va a ser un intervalo abierto. Y así sucesivamente, de 19 a 26 años, de 26 a 36, de 33 a 40, de 40 a 47, de 47 a 54, de 54 a 61 y el total de que vamos a hallar, ¿no? En este caso la marca de clase, vamos a tener que hallar la marca de clase de cada intervalo. Y esto se saca prácticamente de la suma entre de cada edad del intervalo, por ejemplo, 12 más 19 entre 2. Y de esa manera vamos a sacar la marca de clase, que en ese momento nos da 15,5. Y así sucesivamente todos realizando 19 más 26 entre 2, 22,5. Ahora, aquí tenemos la frecuencia absoluta. Hay 19 personas entre 12 y 19 años que completaron la encuesta. 6 personas de 19 a 26 años, 9 personas de 26 a 36 años, 9 personas de 33 a 40 años, 7 personas de 40 a 47 años, 5 personas de 47 a 54 y 9 personas de 54 a 61, que si nosotros los sumamos nos da el total de encuestados, que es 64. Tenemos aquí la frecuencia relativa, 0,30, 0,09, 0,14, 0,14, 0,11, 0,08 y 0,14. Y la frecuencia porcentual, que al momento de sumarlo nos da el 100%. Ahora extraigo conclusiones de la tabla de frecuencia. Ahora que ya lograste ya organizaste los datos en tablas de frecuencia, es importante analizarlos y sacar algunas conclusiones. Para ello, ayúdate de las siguientes preguntas. ¿Qué información podemos obtener de ella? Hemos obtenido diversa información de los encuestados, como sus edades, sexo, el tipo de discriminación que han sufrido y el lugar donde se realizó este tipo de acontecimiento. ¿Qué podemos decir sobre la discriminación en nuestra comunidad? La discriminación es un problema que sigue persistiendo en nuestra sociedad. Es hora que paremos y formemos un ambiente más inclusivo para todos. Llega un momento de evaluar nuestros aprendizajes. Para ello vamos a tener en cuenta los criterios de evaluación. Primero, identificar la población, muestra variables en el estudio de la discriminación en la comunidad, marcaremos que lo hemos logrado. Segundo, recopilé datos mediante un cuestionario, los organicé en tablas de frecuencia, también marcaremos que lo hemos logrado. Tercero, leí y analicé la información contenida en las tablas de frecuencia para producir nueva información, también marcaremos que lo hemos logrado. Cuarto, representé la información de los datos a través de gráficos y medidas estadísticas, también marcaremos que lo logramos. Sexto, quinto, leí e interpreté gráficos y planteé conclusiones sobre la discriminación en la comunidad, también marcaremos que lo hemos logrado. Y con eso terminaríamos el desarrollo de la actividad de matemáticas para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria de la ruta 1, semana 1. Espero que este video te haya sido útil y si es así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en la siguiente actividad, que será la última actividad de la semana.